Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel. ¿Qué tal estáis? Y se acabó la huelga, no solo de Kernel, sino esta de Hollywood, que no sabíamos muy bien qué es lo que estaba ocurriendo. Y diréis, ¿esto es un podcast de tecnología? ¿O se supone que era un podcast de tecnología? Ya, pero es que, mira, las dos últimas letras de tecnología es, lo siento mucho, pero es que es lo que más estamos hablando últimamente, no solo en el podcast diario, en Cupertino, en Elon, obviamente, sino en general, porque está avanzando muchísimo. Y entonces se pusieron en huelga 100 y pico mil personas en Estados Unidos. Y para hablar de los motivos tecnológicos, de cómo lo han solucionado y demás, me he traído a la persona que más sabe de series de Europa Occidental. ¿Qué tal estás, CJ Navas? Muchas gracias, querido. Pues con muchas ganas de hablar contigo. Y como bien dices, desde luego, las dos huelgas y la que se previno de los directores previamente en Hollywood, ¿Ah, sí? pero las dos, mucho más que el tema salarial y el tema monetario. Es decir, la pasta siempre es importante, pero es cierto que cuando se ha ido la huelga siempre ha sido o algo tecnológico, ha ocurrido históricamente. Si quieres repasamos desde la de los 60, que es muy famosa porque Ronald Reagan tuvo que salir, tuvo que volver del retiro para ser presidente y para negociar ese acuerdo inicial que hubo. Ostras. Todas las huelgas, más que por un componente económico, que al final es, yo pido 7, tú me das 5, venga, 6,5, no, 6,25, no, 6. Todos los problemas siempre vienen por tecnología y, como bien decías tú, todos los problemas con el sindicato de guionistas, que estuvo 148 días de huelga, Wow. y con el sindicato de intérpretes, que ha estado 118 días actualmente en huelga, ha sido por temas de inteligencia artificial. Es una locura. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer, ahora nos vamos a meter, ¿esto significa que vamos a tener ya tercera temporada de Mindhunter o...? Ahí la cosa está bastante complicada. Es cierto que parece que Fincher y Netflix han hecho las paces después de que le pagase The Killer, que la hemos podido ver, la película que precisamente, hablando de salir del retiro, Fassbender llevaba 5 o 6 años sin hacer nada y ha vuelto ahora a protagonizar esta película que se presentó en Venecia, que ya está disponible en Netflix. Yo no sé si es un tema solamente de dinero, si es un tema de tiempos y de plazos. Creo que siempre ha estado Fincher, siempre dijo que quería hacerla. Pilló cuando habría que hacer la temporada con esa época complicada de Netflix, en torno al 2021-2022, después de esa presentación de resultados que le hizo virar totalmente su estrategia, en plan sobre todo de poner anuncios en las producciones, el tema de la compartición de cuentas y todo lo demás. Yo no lo descartaría porque creo que a día de hoy todo vuelve, Alex, y lo hemos visto con todos los proyectos que tenemos. No me acuerdo ahora mismo qué decíamos el otro día. Ah, sí, Prison Break. La última que parece que va a volver es un revival. Bueno. Tercero ya de Prison Break. Si vuelve Prison Break, eso ya me sorprende más que cualquier cosa que me vayas a contar ahora sobre la inteligencia artificial. Entonces, para dar un poco de contexto, ha habido dos huelgas a la vez, casi a la vez, al menos simultáneamente durante la mayor parte del tiempo. Una ya se solucionó, es decir, ya se llegó a un acuerdo, que era la de los guionistas, ¿verdad? Sí, la primera huelga que tuvimos, que siempre ha sido el sindicato y el grupo que más ha apostado por la huelga y que sobre todo más unido a ese sentido. ¿Por qué? Porque son menos, es decir, los guionistas actualmente son 15.000, pero por ejemplo la huelga de hace 15 años, cuando empezamos a hacer nosotros fuera de series, estaban en torno a los 10.000 aproximadamente, mientras que el sindicato de intérpretes son 160.000 personas, que quieras que no. Wow. Y claro, con unas disparidades de salarios, que si en guionistas ya hay gran disparidad de salarios, en intérpretes te puedes imaginar, entre el camarero 7 y la persona que pasaba por la parte de atrás de la calle 14 y George Clooney, pues las diferencias entre los intereses que tienen cada uno de ellos son tremendamente diferentes. Sí. Los guionistas siempre han sido tradicionalmente los más reivindicativos, son los que se pusieron en huelga hace 15 años, los que se pusieron en huelga hace 25 años, la anterior, y las dos clases, en las dos ocasiones, desde luego por la parte tecnológica. Yo recuerdo muy vivamente hace 15 años la última huelga, porque era el momento en el que yo estaba desde luego haciendo fuera de series, y los principales puntos, como os digo, más del salariales, era qué iba a pasar con Internet, qué iba a ocurrir con Internet, porque en esos momentos las compañías lo que decían es, esto no va a ser nada, esto como mucho nos sirve para hacer promoción, poner 4 vídeos. Era la época de las webseries, era la época en la que Perdidos durante la semana o en verano tenía las novelas y los episodios, esos los webisodios que en su momento existían, y es cierto que fueron a la huelga precisamente para poder reglamentar de no nos fiamos un pelo, no puede ser que nos recibamos compensación por todos los productos en Internet, y menos mal que lo hicieron, porque si no, imagínate cuando llegó después Netflix lo que hubiese ocurrido ahora. Y exactamente igual es lo que tenemos ahora, que es el tema de la inteligencia artificial. Sí, es cierto que nadie sabemos dónde vamos a estar hace un año, porque hace un año, precisamente por esta fecha que estamos grabando tú y yo, empezábamos a descubrir DALL-E. Es que la cosa ha evolucionado de una cosa alucinante, y ChatGPT era algo que conocían 5 personas
alrededor de Palo Alto y alrededores, y lo que querían sobre todo eran establecer unos principios de cómo se va a poder regular y legislar esto para defender a sus asociados, porque al final una de las cosas que tenemos que ver desde la óptica europea es que esto no es un sindicato global como tenemos en España, por ejemplo, un Comisiones Obreras, un UGT, un CESIF, un CNT si queréis, sino son sindicatos de profesión que defienden solamente los suyos. Absolutamente, pero entonces tenemos los guionistas diciendo, oye, en el pasado, como decías tú, que me gusta mucho ese contexto, ¿no? Vemos esta tecnología que va a cambiar nuestro gremio, que es la publicación en Internet, distribuciones muchísimo más abiertas, etcétera. Ahora ven, como decías tú, otro nuevo cambio tectónico. Un formulario que quizás no ahora, pero al ritmo que va, no me extrañaría que en 6 meses o en 18 meses ocurriese de escríbeme un guión de... Y entonces, pum, pum, pum. Ya hemos visto el caso de South Park. Lo comentamos en el programa diario y me sorprendió. No hacía muchísima gracia, pero habían creado una especie de esqueleto de varios sistemas de aprendizaje automático que generaban las escenas, generaban la narrativa del episodio, generaban los diálogos, generaban los movimientos, las animaciones, diseñaban nuevos personajes y los metía y los animaba. Que sí, con la sencillez de South Park. Pero que si me dices, oye Alex, mira, vengo del año 2025 y la temporada 11 de Friends la acaban de hacer dándola a un botón, no me sorprendo. Y entonces vamos a hablar de esta parte, de lo de los guiones. ¿Qué es lo que han conseguido? ¿Qué es lo que pedían? Lo que han conseguido los guionistas fundamentalmente es dos partes, diría yo. Uno, que cualquier guión que se vaya a rodar en una producción profesional que esté contemplada por el convenio trianual que ellos tienen, tiene que estar firmada por un guionista del gremio. Tiene que estar firmada por un guionista que pertenezca a la asociación. Realmente hay dos en Estados Unidos, la de la costa oeste, más ligada a Hollywood, y la costa este, más ligada a televisión / teatro, ¿no? Que eso esté al final. Es decir, que una inteligencia artificial no pueda escribir un guión. Lo cual, y en eso te contaré también la segunda parte, es algo que también las productoras quieren, porque el problema es que si lo escriben en inteligencia artificial no es registrable y no se puede hacer el copyright. Y a la hora de defenderlo ante terceros sería tremendamente complicado, porque si no hay una persona detrás que firma con su puño y letra y que cede esos derechos a la productora para que pueda hacer posteriormente la producción, no existen esos derechos de nadie y igual que una productora se podría gastar 100 millones con un guión, otra podría coger ese guión como si estuviese en dominio libre con todos los personajes y todas las novelas de hace 200 años o de 100 años y hacer exactamente lo mismo. Eso es una cosa, como digo, que guionistas y productoras querían encajar. La siguiente parte es asegurarse que el trabajo, de acuerdo, lo iba a hacer un guionista. Que si en cualquier momento que se utilice inteligencia artificial, yo creo que fundamentalmente es que te lo digan. Que si de repente la productora decide generar, si no el guión completo, sí, propuestas iniciales o esqueletos, como decías tú, de producciones intermedias, se le notifique inicialmente al guionista que se va a encargar posteriormente de darle fuerza o de darle los músculos, por así decirlo, a ese esqueleto, forzando un poquito la metáfora que estábamos hablando previamente, y sobre todo y fundamentalmente que no se obligue a nadie que no quiera a utilizar la inteligencia artificial. Y a cambio, y esta es la segunda parte, las productoras poder asegurarse que cuando un guionista les entrega un guión, es un guión que ha hecho con su sangre, sudor y lágrimas, que no les van a meter un guión alzado con inteligencia artificial, porque claro, esa es la segunda parte que no estamos pensando, es que exactamente igual que se da de un lado, se podría dar del otro. Y desde luego se da el caso ya de guionistas. Había un caso muy conocido que es John August, que tiene un programa semanal con Craig Mason, que yo recomiendo muchísimo, que se llama Script Notes, que habla sobre la industria desde el punto de vista de la óptica de guionistas y de guionistas, pues eso, del guionista de Chernobyl o del guionista de The Last of Us. Y John August, hubo un momento en el que estuvo la cosa complicada porque está en el comité negociador y se descubrió que tenía inversiones, que era partícipe, que era accionista de una empresa de inteligencia artificial, y él la había utilizado para al menos tirar la pelota contra la pared y responderle. Es cierto que aquello se tapó bastante, no salió mucho más, pero fue un momento bastante entretenido en medio de la huelga de guionistas mientras no se volvían a encontrar. Que no deja de ser una herramienta de trabajo, Alex. Es que igual que lo puede ser para un contable el pedirme hazme este Excel, puede ser de me he pegado contra el muro, no sé por dónde seguir, quitémonos el de blanco y dame 5 ideas y ya elijo yo la que quiera posteriormente. Totalmente, totalmente. A ver, yo no lo veo muy diferente, en cierto sentido, a cuando coges estos grandes programas como los DaVinci, el Sony Vegas, el Lightroom, no sé qué, tal, no sé cuántos programas, y el Final Cut, y dices, bueno, ya puedo avanzar una única persona
puede hacer la edición pues, de un capítulo de una serie o de películas enteras, que casi lo están haciendo, ¿no? Etcétera. Los efectos especiales, etcétera. Que sí. Entonces, lo que hay que considerar yo creo que es mucho más que las herramientas que lo están haciendo, yo creo que es, obviamente, todo el tema alrededor de las condiciones en las que trabajan. Pero bueno, sobre todo eso porque nos beneficia a nosotros luego, al final, como espectadores. Has comentado tú una cosa, es que esto se centra en los que están sindicados, es decir, en este grupo de personas, este grupo de trabajadores, con lo cual un actor o un guionista de Reino Unido, de España, de Japón o de Corea del Sur no debería de estar cubierto, lo que no quita que posiblemente hagan acuerdos similares en el futuro. Vale, eso lo comentaremos ahora después. Siguiente tema. Los actores, qué es lo que pedían y qué es lo que han conseguido, porque entiendo aquí que es más algo de efectos especiales, es decir, que no cojan mi cara, que digamos, si he hecho una audición, como decías tú, para Camarero número 3 en 2007, me tengan que seguir llamando si quieren que vaya, en vez de ponerme automáticamente ahí. ¿Qué tipo de cosas? A ver, los actores lo que querían era tres partes. Una, por un lado, una subida salarial superior de la que habían conseguido los directores y los guionistas, por encima del 5% para el primer año. Eso lo han conseguido, es cierto que luego posteriormente se compensa con los años posteriores. Segunda, tener un incremento salarial en todo el mundo del streaming, que fue una de las grandes peleas también para los guionistas, y eso no lo tenemos a día de hoy que estamos hablando tú y yo la cifra concreta, pero sí parece que va en la misma línea que los guionistas, que es cuando una serie o una película se considera un éxito, y a día de hoy con el acuerdo actual se considera un éxito cuando el 20% de los espectadores de esa determinada plataforma, allí donde se exhiban, mucho más en Netflix que evidentemente que en Peacock, cuando se vea, recibirán una compensación adicional, que en el caso de los guionistas es el 50% del mínimo que se paga por una producción para streaming, sea película o sea serie. En el de los intérpretes, como te digo, al día de hoy no lo conocemos. ¿Y qué ocurre? La inteligencia artificial, que inicialmente era algo que nadie pensaba que iba a ser tan importante, ha sido el punto definitivo. De hecho, el negociador principal del sindicato de intérpretes, que se llama Ireland Cribb, el apellido, que es un tío muy interesante para poder seguirlo, para poder comentarlo y para que lo podáis analizar. Tuvo un podcast muy apañado con Matt Belloni en el que él comentaba cómo lo último que se llegó a acordar, lo último que faltaba para poder firmar el acuerdo, era el tratamiento de una cosa que yo hasta entonces desconocía, que eran los intérpretes sintéticos, que él decía que eran los intérpretes fakes. ¿Y esto qué es? Esto era combinar escaneados de distintas personas, de distintos actores y actrices, para crear a través de inteligencia artificial una nueva imagen diferente que no sea ninguna de esas propiamente dicha, con características combinadas de todo demás, y que te permita actuar con esas personas. Ellos lo que querían era poder defenderse, y yo creo que Character Ireland lo que decía de una forma muy interesante era: no teníamos ni idea de cómo evolucionar esto. Es que nos pongamos al detalle concreto de cada uno de los puntos que queramos regular es imposible. Entonces lo que queremos es establecer dos principios, y yo creo que esto tiene toda la razón del mundo, que es, el primero de ellos: no se puede escanear a nadie sin lo que ellos llaman un consentimiento firme. Es decir, que te hayan, como cuando vas al notario a firmar la hipoteca, que te informen de lo que es y que tú digas que sí con conocimiento de lo que estás firmando, que tengas tiempo suficiente para leerlo y que seas consciente de lo que estás firmando en ese contrato y qué derechos estás generando. Y luego, en paralelo con eso, que lo que se tenga siempre es una compensación en cada vez que se utilice, y que se transmita tanto a la persona como al sindicato si se va a utilizar directamente aquello que se ha grabado previamente, o, como te digo, para realizar posteriormente con cosas que no sabemos y no podemos imaginar de aquí a 5 años lo que se puede hacer con todo esto. Esté viva o esté muerta la persona. Porque al final la siguiente problema y la siguiente cosa es qué ocurre con el fallecimiento de una persona tremendamente conocida. Todos tenemos los casos que hemos visto recientemente, especialmente en su momento en Star Wars, ¿no? Con Moff. ¿Qué ocurre con esas partes? ¿Quién lo gestiona? Y aquí habrá la posibilidad de que tú en la herencia, que sabes que la herencia americana es tremendamente abierta, puedes dejar el dinero lo que quieras y hacer lo que quieras, digas: sí, yo cedo a Lucasfilm, que hagan lo que quieran, porque lo que quiero es que mis nietos disfruten de verme caliente a mí y ver a su abuelo durante mucho tiempo después. O podrán firmar que sean sus herederos, o algo que es muy típico cuando es gente conocida y gente con dinero en Estados Unidos, ese estate, ese especie de empresa que gestiona los derechos a posteriori, sean ellos a los que tengan que dar autorización. Pero como te digo, yo creo que tiene todo el sentido del mundo de que
lo que hagas es establecer estos dos principios. Que tengas un consentimiento informado. Un consentimiento informado es la palabra que ellas utilizan de sabes lo que estás firmando y lo firmas con todas las consecuencias. Y si alguien gana dinero con esto, tú ganas pasta. Y esos dos principios yo creo que son fundamentales. Exactamente, yo creo que esto es una de las cosas que decías. Hablabas de la huelga de guionistas de hace 15 años, perfecto. Pero aquí ha vuelto a surgir, en la parte de los actores y en la parte de los guionistas, ha vuelto a surgir otra vez lo que decías tú, otra parte tecnológica que ha quedado eclipsada por lo de la inteligencia artificial en los titulares y en este episodio. Pero sobre todo era, oye, ahora que se está distribuyendo casi todo de forma online en estos sitios, en estos canales, cada vez hay más plataformas, cada vez hay más no sé qué, se ha reducido la piratería. Los últimos 10, 15 años la piratería yo creo que ha caído bastante, ¿no? Sí, vamos a ver si vuelve. Hay que buscar otros métodos de pagar, ¿no? De otros métodos de, pues eso, esas regalías, esos royalties. Aquí, ¿qué ha cambiado? Porque cada plataforma de streaming, yo no lo consideraría una empresa tecnológica, pero tienen sus metodologías, tienen sus sistemas y miden la audiencia de la forma que quieren, básicamente, ¿no? Entonces, lo pueden aprovechar. Bueno, esto al final es Hollywood, ¿no? Y lo de la contabilidad de Hollywood es un... famosísimo, sí. Es un meme porque está basado en la realidad, ¿no? Entonces siempre van a tirar hacia ellos mismos. Van a decir, no, es que esta serie es un fracaso. Y a lo mejor la han visto 40 millones de personas que bajo cualquier baremo hubiera sido un éxito, ¿no? ¿Aquí qué ha cambiado? ¿Sabes algo? A ver, vamos para allá. ¿Cómo te cuento esto? ¿Cuánto quieres que nos renovamos? ¿Nos vamos a los años 50 de la televisión, el inicio de la televisión? No. ¿Cómo funcionaba la televisión en los albores? Pues en la televisión en los albores funcionaba que las cadenas, igual que ocurre en España, pagaban la totalidad de las series y tenían el 100% de los derechos. Y en ese momento, en Estados Unidos eran 3, que eran CBS, NBC y ABC. Todo cambia con I Love Lucy, con la serie de Lucille Ball, que es la primera sitcom con el sentido de la sitcom que conocemos a día de hoy. ¿Qué es lo que ocurre? Lucille Ball quería hacer una serie con mucho efecto para la época, con bandas en directo, porque Desi Arnaz, su marido, que hacía el marido de la ficción, era cantante y quería tener la banda de música y quería hacerlo una especie de teatillo en el que se pudiesen grabar y sobre todo grabarlo con más de una cámara, lo que se conoce a día de hoy como una sitcom multicámara, que se grababa con 4 o 5, grabarla y emitirla. Porque hasta entonces lo que se hacía era una emisión prácticamente en directo, era un teatro que se emitía en directo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando eso se lo cuenta la CBS, le dice el precio que va a tener, la CBS dice, no podemos pagar eso por un programa. Y Lucille dice, no pasa nada, nosotros asumimos el coste. Desi Lu, que es como se llamaba la productora de ellos, que posteriormente haría cosas como Star Trek, gracias al éxito que tendría, dice, nosotros asumimos esto y te alquilamos el programa. Te vendemos los derechos para que emitas los episodios 1, 2, 3, 10 veces en estas condiciones a un precio menor del que costaría pagar toda la fiesta, pero los derechos nos los quedamos nosotros. Y así funcionó Hollywood hasta el 2010. NBC ganó dinero en su momento con Friends, son con urgencias, muchísimo dinero, pero realmente ¿quién ha ganado dinero con Friends? Warner Television, que era la productora, y en su momento alquiló para la primera ventana de estreno en Estados Unidos a NBC los nuevos episodios y luego se quedó los derechos para venderlos a España, para vender los DVDs en su momento, y a día de hoy para poder vendérselo al mejor postor, en su momento Netflix, a día de hoy HBO Max, que sí, que está dentro del mismo conglomerado, pero al final se venden unas a otras dentro de la empresa la serie o los episodios de Friends que van a ver, bueno, pues imagínate después de la muerte de Matthew Perry, lo que la gente ha vuelto a ver los episodios de Friends y lo que eso puede generar, ¿vale? Eso es como ha funcionado todo hasta la llegada del streaming, porque ¿qué ocurre en el streaming? Que las productoras que ven a quien, si yo le vendo una producción a Netflix, ¿dónde más la puedo vender? No había más sitio. Si Netflix estaba en todo el mundo quitando China, no hay más. Entonces, Netflix, ¿qué dice? No os preocupéis, nosotros os pagamos el 100% de la producción y una prima adicional de un 15, de un 20, un 25%. Con lo cual tú lo que sabes es que vas a tener mucha gente viendo tu producción y que vas a ser rentable desde el principio, porque para las productoras antes la rentabilidad era por éxito. Esto funcionaba como los discos para discográficas y como las editoriales de los libros. El éxito de una te pagaba los fracasos de 100. Ahora no, Netflix revoluciona el modelo de rentabilidad volviendo a los años 40-50 de la televisión, de los albores de la televisión, pagándote el 120 o el 130% de lo que tú has producido. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso inicialmente todo el mundo estaba como loco, porque de repente ganas más pasta al principio y todo el mundo quería hacerlo, hasta que por un lado empiezas a ver de, ojo, que yo he hecho Stranger Things, que yo he hecho miércoles, que yo he hecho ponga aquí tu serie favorita de Netflix o tu reality favorito de Netflix, y cuando hace 20 años si hubiese tenido esta serie, se hubiese vendido un montón de sitios y yo productora habría ganado mucha pasta, y eso provocaba, porque cada una de estas ventas de la productora generaba lo que en Estados Unidos se conoce como los residuals, que son
pagos adicionales a productores ejecutivos, a guionistas y actores y actrices, eso ahora no se está produciendo. Y esa es la reivindicación que tienen los dos sindicatos de esto no puede ser. No puede ser que una industria que siempre está enfocada al éxito y que lo que ha hecho es hacer a la gente rica muy rica cuando tiene un éxito, ahora estamos poniendo por igual a los productores, a los actores y a los guionistas de Miércoles, de Stranger Things, de The Crown y de, ¿qué quieres?, de One Piece, pues One Piece, que aquello de una serie que no ha visto ni Dios a lo largo del fin de semana o a lo largo de 4 meses en Netflix. Las plataformas de inicio podrían decir, habían dicho, me parece muy bien, pero si pagamos más a los demás, pagamos menos a los otros. Eso no se han atrevido a hacerlo y lo que han hecho es, aceptamos pulpo como animal de compañía, busquemos una fórmula para hacer esta compensación. ¿Con los guionistas a qué se llegó? Claro, ten en cuenta que los guionistas son 1 o 2 por episodio, no muchos más. No es normal que haya más de 2 guionistas por temas de derechos, al final. Entonces, lo que tienes es, si tú, lo que os comentaba antes, si tu serie o tu película la ve el 20% como mínimo de los abonados que tengo a mi plataforma, les pago un 50% adicional del fee que originalmente le había pagado. Del mínimo que hay, que vienen a ser unos 10 y tantos mil dólares para arriba o por abajo, dependiendo de lo que hagan, ¿vale? ¿Qué ocurrió con los actores? Los actores no querían eso. Los actores lo que querían inicialmente era un porcentaje de los ingresos de la plataforma que se distribuyese a los actores. Las empresas se negaron absolutamente, es decir, tú no puedes cobrar un porcentaje de los ingresos. Mis ingresos son los que son, pero yo no puedo ligar, esto es como cuando ligan las cosas a la inflación. Si de repente sube mucho, tú estás teniendo más, si no, esto no puede ser. Y lo que parece que han llegado al acuerdo es que van a tener nuevamente ese plus cuando se vea por encima del 20%. Ese 20% ya te digo yo que se va a renegociar dentro de 2 años cuando llega el nuevo acuerdo del 26. Eso lo tengo más claro que la agua. ¿Ese 20% no es un poco alto? Es que no lo sabremos. Ellos, es cierto que esa información va a estar limitadísima. En el sindicato de guionistas, que esto lo dijeron, hay solo 5 personas en el sindicato que emplea un montón de gente, que tendrán acceso a esos datos, que tienen que firmar un contrato de no difusión, un NDA de 3 pares de narices, y solo podrán dar datos globales y agregados a sus asociados. Tienes esa información que no quieren que se filtre bajo ningún concepto. Yo creo que menos por cuando tienen un éxito que para decir que cuando de repente tengas una serie que te ha costado 100 millones de dólares y la han visto un 3%. Y eso, las críticas pueden ser tremolosas. Y lo que ocurre es que en el caso de los intérpretes, el reparto no va a ser el 100% para los intérpretes de esa serie de éxitos, sino que el 75% de esa pasta se va a repartir, veremos de qué forma, si es a todos por igual o más a quien aparezca como el primer nombre y más el que aparezca como último nombre, que siempre son los destacados, y menos al resto. Y el otro 25% lo que quieren hacer es un fondo de compensación que repartan ellos, no sabemos de qué forma, en conjunto con los productores, a todos los intérpretes que trabajan en series de streaming. Eso va a ser un pifostio de 3 pares de narices. El cómo decides eso. De hecho, una cosa curiosa es que esto, cuando se pasó la directiva, no se aprobó por unanimidad, que yo estaba convencido que sí. Eso estaba viendo. Sino que hubo un 14%, que no es ninguna tontería, que votaron en contra, y lo poquito que he podido leer justo antes de que grabásemos es que parece ser que ese 14% fundamentalmente fue por el cómo se iba a repartir este fondo. Porque al final va a haber mucha pasta y cómo vas a repartir ese dinero. Y un 14%, como os digo, una cosa que todo el mundo estaba loco porque se llegase ya al acuerdo, no es ninguna chorrada. Y además es que la rueda de prensa la retrasaron como 3 o 4 veces porque parece que están intentando conseguir la unanimidad y al final no fue posible. No lo han conseguido, no. Esto ha sido, digamos, una decisión de la Junta que negocia y ahora tiene que ratificarse, pero vamos, con estas cifras debería de ratificarse. Y ahora me parece un buen momento para contaros el patrocinador de esta semana, que como ya habréis escuchado en el podcast diario, es Cruz Roja. Es un patrocinador muy importante con el que tenemos mucha ilusión porque ponen en marcha el proyecto Crece, esta nueva iniciativa para luchar contra la soledad no deseada. Esto es algo en lo que la tecnología está incidiendo muchísimo y Cruz Roja quiere utilizar la propia tecnología para crear nuevos lazos en la comunidad, reforzar nuestras redes de apoyo y dar respuesta a factores de vulnerabilidad que hacen que personas de todo tipo acaben en una situación de dificultad social. La tecnología por sí sola no es suficiente, hay que hacer comunidad, hay que mejorar como sociedad y cambiar muchas de las formas con las que nos relacionamos, nuestras dinámicas del día a día para ayudar a estas personas que se sienten solas y facilitar su autonomía en la sociedad, facilitar su inclusión con vecindad, con apoyo, con voluntariado y con mucha más involucración. Entonces, si quieres mucha más información, porque tú estás dentro de este colectivo, tú eres una de estas personas que te encuentras en una soledad no
deseada, o simplemente quieres ayudarlas, quieres ser voluntario o quieres colaborar con Cruz Roja, entra en cruzroja.es/proyecto crece para descubrir toda la información. Es muy importante lo que están haciendo, es una iniciativa social maravillosa y a nivel personal creo que todos podemos hacer algo. Así que ahora os dejo con el episodio, pero recordad, echadle un vistazo, cruzroja.es/proyecto crece. Fíjate una cosa que te quiero decir aquí a nivel tecnológico. Volvemos a entrar en una de mis grandes dudas, que es la forma de medir las audiencias, ¿no? En la tele, tú emitías y venía una empresa o alguien así y te decía, bueno, pues lo han visto 100 millones de personas, 30 millones de personas. Y ya decías tú, pues venga, perfecto. Aquí ahora sabes los minutos exactos y los segundos exactos y las repeticiones y tal. Esto ha entrado dentro de la negociación, porque claro, ellos pueden saber, oye, la gente está viendo más los episodios en los que salgo yo como actor, y si la gente le da a rebobinar a una escena graciosa donde salgo yo, y otra que creo que no se ha negociado, y no sé si los actores deberían de haber hecho. Y si en los memes, en los GIFs y en los fancams de TikTok salgo yo más promocionando esta serie, es decir, que la gente, los fans, ¿no?, me utilizan a mí para promocionar la serie, ¿voy a tener algo de por ahí? ¿O cómo va? Porque es que hay tantas cosas que medir. A ver, yo creo que la parte de la transparencia es una cosa que vuelve locos a los periodistas, especialmente los americanos, pero que luego lo que los actores y los directores realmente quieren saber es si su serie estará renovado o no. O sea, si siguen sin tener trabajo dentro de 3 meses o no tienen trabajo. ¿Qué ocurre? Que antes, como dices tú, la fórmula era muy fácil. Estaba en Estados Unidos Nielsen, con todas las ventajas, inconvenientes y los problemas, pero era como nuestro EGM. Todo el mundo echa pestes, pero como todo el mundo está en el EGM, será verdad, será mentira. Yo creo que es mentira, pero otro puede creer que es verdad. Si es la verdad o es la mentira, es la verdad o la mentira que todos aceptamos. Eso es, sí. Y todos seguimos este reloj. Entonces tú sabías antes que si tenías una serie que hacía unos determinados números en los ratings de Nielsen, en la época antes de Internet, tu serie iba a estar renovada hasta que tú quisieras o hubiese algún problema posterior. ¿Qué es lo que ocurre? Que a día de hoy las decisiones de renovación y cancelación no dependen de ese número. Primero, porque no hay un objetivo. Nielsen ya lo mide en Estados Unidos, hace unas oleadas a mes vencido para ver, porque claro, tampoco es lo mismo de antes de... Tú antes lo que tenías que medir es la noche. Luego ya se pasó la noche más 2 días después, cuando ya empezaron los discos duros para grabar y cuando empezó la grabación. Luego, claro, la emisión más 7 días. Pero ahora, ¿qué te interesa? ¿El fin de semana como si esto fuese el cine? ¿O te interesan los primeros 30 días? ¿O los primeros 28 cuando te interesan? Y luego, el algoritmo de renovaciones, evidentemente, lo que haces es un cálculo de coste-beneficio en el que, por un lado, tienes cuánto me ha costado el programa, la serie, lo que corresponde, y por otro lado es qué me ha dado. ¿Y mi beneficio qué es? Hasta ahora, y luego si quieres hablamos de la publicidad y de la llegada de la publicidad a todas las plataformas, hasta ahora lo que tú medías era visionados, sí, es decir, engagement en términos general. ¿Cuánta gente lo está viendo? ¿Hasta qué punto puedes medirlo si está viendo una persona o dos? Porque Nielsen siempre ha considerado, o tú le marcabas en la encuesta de lo están viendo 5 personas de mi casa. Eso, ahora tú no sabes cuánta gente está viendo One Piece, si era yo solo mi hijo o yo con mis 2 hijas. Eso claro, es. cuántos ojos estaban viéndola. Luego, tenías la parte importante de si esto permitía captar nuevos suscriptores y B, que suscriptores tuyos no se marchaban. Y eso, como puedes comprender, no es nada fácil. Lo primero, lo más sencillo es, si te das de alta y lo primero que ves es una determinada serie, se puede medio entender que te ha dado de alta porque quería ver esto. Vale. La segunda, si no te has dado de baja, pues no lo sabemos. Ahí fundamentalmente lo puedes mirar es si la semana, el mes pasado vistes 10 episodios o 10 horas en total y este mes has visto 30 horas, ha habido un crecimiento de 20 horas y no te has dado de baja, pues posiblemente esas 20 horas son las que han permitido que te mantengas. Y luego lo que comentabas tú de run en redes sociales, por el efecto que pueda tener de que no te marches o de que la gente vuelva, y luego premios, porque al final no nos olvidemos, Netflix les flipa tener Emmys y les encantaría tener Oscar y que Coda lo hubiesen comprado ellos en vez de Apple TV Plus y hubiese tenido la primera película que ganase un Oscar pagada por una plataforma, ¿no? Claro, todo esto va a cambiar mucho, Alex, con la llegada de la publicidad, porque la publicidad tiene 2 cosas. Una, ya. Claro, si yo soy Netflix, objetivamente a mí que me interesaría que la gente me pague y no vea nada. Lo que pasa es que si la gente no ve nada, se larga. Pero lo más barato para mí es que me lo cobren, que no vea nadie y ya está. Con publicidad no. Con publicidad lo que me gustaría es que 24 horas sobre 24 tenga 1, 2, 3, 4 o 5 pares de ojos viendo y cascando la publicidad. Y por otro lado, como tú y yo sabemos, la gente de publicidad, los de marketing otra cosa no, pero los numeritos les encantan. Entonces van a querer información, van a querer ver cuántas impresiones, realmente cuántos anuncios han servido, en qué tonos han servido, en qué momentos han servido, y al menos a nivel interno esa información que hasta ahora estaban reservándose muchísimo a
los directores les puede decir que no, a los actores les puede decir que no. A las agencias de medios que te van a colocar 10, 15, 20 millones de dólares de inversión de una marca de coches o una marca de bebidas en Estados Unidos, igual no le puedes decir que no. Y por eso, en la última presentación de resultados de Netflix, ya estaba Ted Sarandos, que es el co-CEO de la compañía, diciendo vamos a ser mucho más abiertos, vamos a ser mucho más transparentes, y por eso tienes cosas como la que estamos viendo ahora que estás pasando tú, que es el top 10 de Netflix. Eso es una cosa que era impensable tenerlo hace un tiempo, y es la información que a ellos les sale de las narices. Y son los datos que hay, sin ningún género de duda. Pero es información que hace 5 años no teníamos. Sí, a mí es que me fascina esto de que no sé muy bien qué es lo que están midiendo, porque aquí hablan de horas vistas, de visualizaciones. Ellos lo que hacen, mira, si lo tienes ahí ellos miden las horas vistas, Sí. la dividen entre la duración, y eso es lo que les da el número de visualizaciones, que es a través de lo cual hacen el ranking. Vale. Antes lo que hacían era el total de minutos. Claro, el problema del total de minutos es, si una serie era más larga y otra más corta, te permitía tener minutos superiores. Entonces, desde hace un tiempo cambiaron la fórmula de cálculo, y lo que hacen es, primero, cuántas horas se han visto en total, que si ves son todos números redondos, con lo cual lo están todos redondeando al centenar de mil, la duración total que tiene la película o la serie, y esa división en la que te da las visualizaciones, que es lo que te coloca por arriba o por abajo en el ranking, con el efecto que eso tiene a la hora de recomendarte. Claro. Tú sabes que los rankings al final la gente va a pulsar el 1 o el 2, o al menos va a haber alguna cosa de ahí. Miden la audiencia más o menos como quieren, pero es una forma tan semi-aleatoria como la que teníamos antes. Cada una tenía sus pros y sus contras. Perfecto. El tema de la publicidad sí que es importante, porque van a querer saber, oye, cuántas personas lo estaban viendo, etcétera. Lo hemos visto que aquí cada vez las teles van a ser más inteligentes para espiarnos a nosotros, ¿no? Para ver qué tipo de personas estamos viéndolo, las aplicaciones, etcétera. Por otra parte, aquí hay algo que, digamos, no ha habido en el mundo general, que es el perfilado de los usuarios. Es decir, si yo quiero ver Netflix, lo tengo que ver con mi cuenta, con mi perfil, y tienen unos datos históricos. Eso no sé si ha entrado en algún tipo de consideraciones a la hora de negociar estas cosas. Es decir, si ves que de repente las series en las que aparece un actor, resulta que con esos datos, ese historial de mis 10 años de Netflix o los de quien sea, ¿no? Como perfil de usuario, de suscriptor, no debería de ser muy difícil, no necesitas unos supercocos de premio Nobel para calcularlo. Seguramente tenga un efecto y se pueda medir. No sé si por aquí, por estas, digamos, estadísticas, se ha visto algo en las negociaciones. En la negociación de cero, eso es una cosa que sí ha utilizado Netflix desde el principio. Siempre se ha dicho que en su momento, cuando apostaron por su primera producción propia gorda, que fue House of Cards, era porque sabían que a sus usuarios le gustaban los thrillers, le gustaban las cosas que había hecho en su momento los creadores, y les apetecía mucho ver eso, y que funcionaban muy bien los actores que iban a tener posteriormente, y que de alguna forma eso se ha producido. Yo creo que nos falta mucho la parte de esa promesa de personalización de recomendaciones. Yo creo que el que tengamos un listado en función de los gustos previos que lo tiene la información, a veces funciona bien y a veces no tanto. Y es cierto que al final también es complicado tener el 100% de los gustos, y nosotros mismos no sabríamos deciros si esta cosa nos puede gustar o no. Pero vamos a eso, vamos a una personalización absoluta y total en cuanto a recomendaciones. También es cierto que Netflix, yo siempre se lo digo a mis alumnos de la universidad, si yo me toca mañana el Euromillón y decido que en vez de pegarle fuego voy a hacer una producción audiovisual porque se me va la cabeza, y lo que quiero es promocionarlo y decir, ¿dónde puedo poner yo la mejor publicidad para mi película o mi serie? El mejor sitio no está en venta, que es la home de Netflix. Eso es. O sea, no hay mejor sitio para promocionar algo y que lo vea muchísima gente que la home de Netflix. Entonces, ¿en Netflix tiene éxito? Sí, pero en muchos casos son profecía autocumplida, porque la capacidad que tienes de, poniendo en la home una determinada casilla, el porcentaje, aunque sea muy pequeño, con la cantidad de suscriptores que tienes, que vaya a pulsar eso, te lo va a crear muchísimo. Y yo creo que eso es algo que ellos conocen perfectamente, y esa casilla posiblemente no es tan derivada de inteligencia artificial, porque quieres tener el gran número, porque quieres que mucha gente vaya con la producción gorda que hayas tenido para que la vea durante el fin de semana. Absolutamente, y este es otro punto de los tecnológicos que te quería comentar. Aquí ya no es en plan una emisión lineal, emites tal, hacemos las promociones en estos libritos que se vendían todas las semanas o todos los meses, ¿no? Que yo recuerdo comprar alguno. ¿Cómo se llamaban en España? Aquí era el ATP, fundamentalmente era ATP lo que había, y luego la video indiscreta, indiscreta en ese momento, y en Estados Unidos era la TV Guide, era la famosa. Eso era muy curioso porque, claro, al final, que decidan promocionar, porque hay una decisión, digamos, editorial, obviamente, siempre, eso va a tener un tirón mucho más. Y luego hay una parte de los algoritmos que también influye, es decir, cómo estén programados esos algoritmos, no solo de personalización, sino porque tendrán también
una especie de variables o de valores de amplificación, es decir, vale, creemos que has visto, bueno, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Has visto en los últimos 2 meses 7 series coreanas. No te preocupes, que los siguientes 15 meses, lo único que te va a salir por aquí son actores asiáticos, ¿vale? Perfecto. No me parece un algoritmo inteligente, pero bueno, a lo mejor encuentras algo que hay. Ahora, si les interesa a ellos promocionar no sé qué de Star Wars, el algoritmo, aunque no sea lo que más me interese a mí, le van a meter un extra, ¿no? Y aquí yo creo que es una decisión que esto debería estar no regulado. Yo no metería las autoridades aquí, pero sí que metería un poco los intereses de todos, ¿no? Yo creo que eso se les escapa a la parte de lo que son los actores o no saben cómo podrían controlar. Ya. Y yo creo que Ali es una cosa mucho más de decisión. Creo que es una pelea, por ejemplo, mucho más de productora. Totalmente. De las productoras externas que le hagan el trabajo a las plataformas, de decir, sinvergüenza, gracias por pagarme todo esto, pero requiero... Promocioname. Como hacían la librería, ¿no? Como lo hacían las estas o como las negociaban después, en su momento las discográficas con 40 principales de quiero que me coloques esto aquí o lo que deja, o yo creo que es más una tarea de las productoras de decir, y requiero que haya esto o no nos trates mal, que de cara a Netflix que otra cosa. Y aquí lo hemos hablado mucho, hemos dicho, no, oye, es que los cambios tecnológicos que afectan a Spotify afectan a la industria de la música porque Spotify decide no sé qué. Digo, si cuando antes salía un señor por la mañana y te decía, guau, 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 el nuevo número 1, si le habían dado 60.000 pesetas para que lo dijera, o era que realmente le estuviera gustando, quiero decir, coño, la industria de la discográfica y la industria del cine pues siempre ha estado igual, ¿no? Los típicos programas del jueves, viernes, ¿no? De este fin de semana se estrena no sé qué y te vendemos el tráiler y te no sé qué. Coño, pues si sale al principio del programa, pues tendrá un valor, no sé qué. Por otra parte, vosotros ya lo veis, como con los oyentes, ¿no? Es decir, si se va a estrenar algo y más allá del boca a boca, estás de repente a ver una lona colgada en no sé qué ciudad de 60 por 50, ahí ya tiene un interés, ¿no? Más allá de los algoritmos y más allá de no sé qué y no sé cuánto. O si lo veis anunciado, por ejemplo, en Mixio, Kernel, etcétera, y en fuera de series, hay muchísimas campañas de publicidad de Netflix, de Disney Plus, etcétera, con lo cual estamos muy agradecidos sí. a que esto de momento no se haya algoritmizado, ¿no? Pero me parece algo asombroso. ¿Sabes qué te digo? Y con esto creo que podemos concluir que dentro de 10 años vamos a tener otro cambio brutal a nivel de distribución. Yo no te digo las sintéticas, es decir, las creaciones sintéticas. Me refiero, no sé si recuerdas tú un episodio de Futurama en el que van al cine y pueden decidir cuál va a ser la siguiente escena. ¿Calculón va a hacer sus libros de contabilidad o va a hacer una persecución que en un Ferrari? Entonces, estas cosas que poco a poco se han ido haciendo experimentos, aunque Netflix se ha olvidado un poco de esto de la interacción, ¿no? Sí, desde Bandersnatch y en su momento El gato con botas, toda la parte interactiva lo han abandonado bastante los últimos 3 o 4 años. Sí. No me extrañaría un futuro en los que Stranger Things, el reboot, ¿no? que hagan en 2038, acabe de forma diferente. Porque digan, bueno, es que a Alejandro le gustaba más este personaje, entonces le vamos a hacer que este personaje sea el final feliz, ¿no? O si te ven, bueno, aquí se muere. Y hemos visto finales diferentes, ¿no? Bueno, esto va a pasar yo creo que con los libros. Tendremos un botón. ¿Te ha gustado este libro que te has bajado en Amazon Kindle AI Premium no sé cuánto? ¿Quieres disfrutar de la secuela ya? Y te la genera Jeff Bezos ahí con un par de clics, ¿no? Entonces... Yo sabes lo que creo que va a cambiar en la línea que voy a decir. Yo igual lo he tenido en la cabeza o toda la ciencia ficción que yo he leído, pero he estado viendo una serie que no puedo, creo que no sé si puedo hablar de ella o no, pero bueno, en fin, me da lo mismo. Que es Asesinato en el final del mundo, sí, porque ya se ha levantado el embargo. Tiene muchas cosas. Creo que a la audiencia de Kernel le va a gustar muchísimo porque habla mucho de tecnología. Tienes un personaje que hace Clive Owen que es muy rollo Elon Musk con algún tono de alguno de los otros grandes protagonistas. Emma Corrin, que es la que hizo de la princesa Diana en la tercera y cuarta temporada de The Crown, aquí hace de una hacker joven muy rollo Elizabeth Salamander de Millennium con el pelo rosa, pero que al mismo tiempo antes estaba cazando asesinos en serie. Yo creo que es una serie muy para ti, muy para el público de Kernel. Pero hay un trozo del episodio, lo que hacen es, inicialmente es una novela de Agatha Christie en la que va muriendo gente en un retiro en Islandia, en medio de un resort de un multimillonario muy a la Elon Musk en Islandia. Y todo lo que van allí son luminarios porque esto lo que quiere es ver soluciones o ver cómo poder arreglar el mundo. Y hay uno de ellos, que es un director de cine. Y es un pequeño spoiler, pero no afecta nada de la trama. Lo que hace es decir, mira, yo siempre que he hecho mis propuestas o siempre que he hecho mis películas, me he rodeado de un grandísimo equipo, he trabajado muy bien con ellos, me ha gustado, pero siempre estaba a expensas de su trabajo.
Esta, y él presenta ya un producto, es la primera vez en la que yo he podido hacer realmente lo que quería, porque para eso he utilizado una inteligencia artificial. Entonces, yo creo que empezará con los cortos. Seguiremos después con proyectos. Pero claro, el que igual que un escritor puede escribir su novela y que sea el 100%, quitando la parte de edición posterior, y que sea su traslación, que los músicos primero necesitaban la banda, pero luego vimos ejemplos de cómo yo puedo tocar todos los instrumentos o con el ordenador puedo generar todos los instrumentos y que sea mi obra, eso en el mundo visual era absolutamente impensable, quitando la animación, Alex. O sea, la animación era lo único que te permitía hacer el guión y hacer el desarrollo, pero sabías que necesitabas muchísimas horas de trabajo y para hacer un corto te podías tirar 2 o 3 años. Eso, yo creo que empezaremos en animación. Creo que seguiremos en imagen real. Creo que podremos tener yo soy un creativo que lo que quiere es hacer un determinado corto de animación, corto mezclando imagen real y animación, evidentemente real en el sentido de generado por la inteligencia artificial con cosas sintéticas que habrá librerías que yo pueda comprar y que yo pueda ver en pantalla la idea que yo tengo sin necesidad de pagar maquilladores, de pagar lo demás, sin de pagar catering para que la gente coma a los actores porque son de inteligencia artificial y sin pagar una gran estrella de Hollywood. Y eso sí que es una revolución, porque de repente un proyecto que es imposible hacerlo con menos de centenares de miles o millones de dólares, lo puedes hacer con mucho tiempo, con muchos recursos a nivel de ordenadores. Pero sabemos tú y yo, igual que toda la gente que nos escucha, que eso siempre ha sido cuestión de tiempo y eso lo hemos visto y lo que somos de los 70 nos lo cuentan, ya no te digo lo de ahora, es que nos cuentan el iPhone y no nos lo creíamos. ¿Qué voy a decirte de esto de aquí? Yo eso sí que creo que va a ser. ¿Seguirán abriendo estrellas de Hollywood? Sí, indudablemente. Pero que podremos tener, igual que hemos tenido la revolución de los creadores de gente más guapa que nosotros normalmente, no mucho, pero un poco más guapa, que están con los cascos y hablan en Twitch o hablan en YouTube, una revolución de aquí a ¿cuándo? Yo qué sé, 5 años, 10 años, 15 años, que puedan crear cortos, experiencias inmersivas. Es que el Vision Pro nos llega al primero de la semana que viene. Es que la gente ya tiene sus cacharros de revertido en casa. Y que ahí de repente ya no es que cobran menos los guionistas, es que cobran menos los... No, es que tienes todos los títulos de crédito de las películas del final. Empieza a quitar gente, a ver qué trabajamos. Eso sí es verdad. ¿Cuánta gente se produce los discos con su MacBook y el Logic y ya está? Ya no y la última frontera era lo audiovisual. ¿Y al final qué ha sido? Pues igual que lo anterior, tecnología. Herramientas, eso es. Bueno, en fin, espero que no tenga que haber otra huelga de guionistas o de actores, el año que viene tenemos 3, Ya tenemos 3. ¿Ah, sí? Tenemos la negociación del IATSE, que son todos los técnicos que trabajan en las producciones audiovisuales, que renegocian en junio, si no recuerdo mal. La gente que realmente más les ha afectado las huelgas, porque a los guionistas les ha afectado, pero teniendo un fondo de huelga, y algunos de ellos han podido trabajar en novelas o en cómics o en videojuegos. A los actores les ha afectado, pero muchos de ellos, los que no trabajan, tienen segundos trabajos. Y a Josh Clooney le ha afectado más por la parte de la productora de que tiene que pagar los sueldos que otras cosas, pero todos los técnicos, es decir, la gente de los focos, la gente de los estos, todo eso no ha podido trabajar. Que no se habían puesto en huelga. Que ya veremos la solidaridad. Yo quiero verla porque esta gente han estado parando ellos. Y luego los Teamsters, los famosos de su momento de Jimmy Hoffa, los camioneros, que al final sin ellos... Los camioneros y los conductores de las estrellas de la limusín, porque todos están dentro del mismo sindicato. Esos también renegocian el año que viene. Y nuevamente esta gente, cuando se pusieron en huelga los guionistas, dijeron que ellos no pasaban los piquetes y no pararon. Y claro, sin guionistas puedes hacerlo, sin actores es complicado, pero aún. Pero ya te digo yo que si no llega el camión con el equipo y no llega el coche para llevarte a la estrella desde Hollywood Hills a donde llega eso no se hace, ¿eh? Y si no llega el catering, no graba nadie. Eso también te lo digo yo. Huelga de administradores de sistemas... Y ya no hay servidores que emitan Netflix ni nada. Eso ya nos tienen cogidos a todos. Esos dos negocian a primeros del año que viene y veremos a ver cómo está la cosa. Yo creo que le van a dar casi lo que quieran porque no pueden volver a parar Hollywood. Lo que tenemos que verlo. Dale, no lo sé. Ya veremos. Madre mía, qué mundo más fascinante. Y al final creo que esto ejemplifica mucho que la tecnología es algo ya inmerso dentro de todas las profesiones. Es decir, es como las finanzas, ¿no? Está dentro de todo. Todo es economía, todo es tecnología y yo creo que va teniendo este espacio en podcasts como este. Muchísimas gracias, CJ Navas, que por cierto, yo no sé si hace falta que lo diga, pero ya sabéis que todos podéis escuchar a CJ Navas días y noches durante toda la semana en fueradeseries.com, los programas de Fuera de Series que haces también. Y que tenéis ahora el final de Loki,
por Sí, comentar, ¿no? cuando estamos grabando esto, haremos el lunes 13 por la noche, a las 9:30 de la noche, grabaremos el final de Loki, grabaremos el análisis del sexto y último episodio. Tenemos, como siempre, Premiere, y luego lo otro que aprovecho para decirlo, sobre todo de cara a fechas navideñas y de Black Friday, que tenemos nuestra tienda, la tienda de Fuera de Series, que es fueradeseries.com/tienda, donde tenemos merchandising de distintas series que podrían gustarlos. De cara, si queréis alguna cosa para Black Friday o de casa para Navidades, de no sé qué comprarle a esa persona, pero sé que le gusta determinada serie, yo creo que la tendréis allí para poder verla, tanto camisetas como gorras, como tazas, como imanes y varias cosas más que vamos a sacar a partir del día 1 de diciembre. Tenemos varios productos nuevos que estábamos precisamente Jorge y yo, mi hermano y yo, que es el que gestiona la tienda, hablando con él y viéndola. Y por ejemplo, porque esto no lo tenemos todavía, pero gorras de este tipo las tendremos a partir de nada dentro de la tienda, hasta por ejemplo de The Bear, y las tendremos entonces. Así que pasaros por allí, que vale la pena. Yo tengo varias tazas y muy recomendadas, la verdad. Fuera de Series o Fuera de Series tienda, para esto todo lo tenéis en los enlaces en las notas del episodio. Muchísimas gracias, TJ. A ti, querido, que me lo paso muy bien. Hasta luego. Hasta pronto.